primer lugar, buenas tardes, buenas noches desde España, pero realmente es emocionante y estoy feliz de poder participar en un evento, en una jornada como la que hoy nos ocupa. Tengo muy buenos y grandes amigos y compañeros, colegas en el Perú y bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento para todos ellos y especialmente para uno de ellos, para Jenner, que fue la persona que me embarcó en esta actividad y que realmente pues, ha sido muy curioso ordenar ideas para ser capaz de trasladarles en este tiempo algunas actuaciones que desde los registros de la propiedad mercantiles y de bienes muebles de España estamos llevando a cabo en relación con la salvaguarda de la vulnerabilidad en general, de la vulnerabilidad de las personas, pero hay que hablar de la vulnerabilidad en términos muy generales como vamos a ver. En esto, bueno, llevo muchos años de profesión, pero más de 20 al frente de un registro mixto, de un registro de la propiedad mercantil y de bienes muebles. Y durante 4 años formé parte también de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de España como directora del Departamento de Medio Ambiente y de Consumidores y Usuarios. Los consumidores, un sector especialmente vulnerable y muy protegido en Europa. Eso me permite hacer un análisis de la salvaguarda de la vulnerabilidad desde un punto de vista institucional y también como jurista o como registradora de a pie. Realmente el término vulnerabilidad pues no es un término moderno, sino un término que desde el inicio de los registros ha estado presente en los registros mercantiles. Por ejemplo, cuando los registradores calificamos cualquier acto de los que van a tener acceso al registro, pues por ejemplo algo tan sencillo como una ampliación de capital social, comprobaremos que no se ha perjudicado el derecho de adquisición preferente de los socios, es decir, que no se vulnera el derecho del resto de los socios que no suscriben esa ampliación cuando estamos en presencia de una modificación estructural como una fusión o como una escisión, pues vamos a proteger también viendo rigurosamente que los derechos de los trabajadores o de los acreedores no son vulnerados. En definitiva, estamos tratando de que el mayoritario no vulnere los derechos del minoritario o que los derechos de los mayoritarios en ocasiones de los acreedores o de otros terceros no se vean vulnerados. Lo mismo ocurre en el registro de la propiedad o en el registro de bienes muebles, donde calificando la posición de las partes de los contratos intentaremos que de alguna manera el cumplimiento de ese contrato no quede al arbitrio de una sola de las partes o que se establezcan limitaciones perpetuas o que de alguna manera puedan lesionar los derechos de futuros terceros sobre esos bienes. Pero no se asusten porque no voy a hablar de lo que hasta ahora estamos haciendo, sino que como reza nuestro Código Civil y la mayoría de las legislaciones, las normas y las instituciones deben aplicarse y adecuarse al contexto y a la realidad social en la que deben ser aplicadas, en la que se van desarrollando de una manera activa y por tanto los registros también debemos funcionar de una manera dinámica. Hablar de vulnerabilidad nos lleva un poco a descomponer el término vulnerabilidad, vulnus herida, habilidad, posibilidad, la posibilidad de causar una herida.
Esta sería la traducción de vulnerabilidad. Se puede causar una herida a un individuo, o sea, vulnerar los derechos de un individuo o los derechos también de una colectividad, de un grupo de individuos, bien pues porque estén en una situación más desprotegida o porque adolezcan de unas características especiales, como puede ocurrir, por ejemplo, con las personas discapacitadas o con discapacidad, a las que me referiré para que vean un poco cuál es la fórmula de salvaguarda de sus derechos que se está utilizando en España. Son colectivos especialmente vulnerables, pues algunas clases sociales económicamente desfavorecidas. Un buen ejemplo de ello lo constituyó la pandemia por la que desgraciadamente todos pasamos, esa crisis sanitaria que determinó pues que la gente no pudiera acudir al trabajo y por tanto no pudiera tener ingresos y por tanto no pudiera hacer frente a las cuotas de sus préstamos hipotecarios y que los distintos gobiernos tuvieran que adoptar una serie de medidas. En nuestro caso, pues se suscribió un convenio marco entre el Banco de España y otra serie de bancos por las cuales se les concedían una serie de innovaciones de los préstamos hipotecarios, que consistió en que se ampliaba el plazo y estableciendo asimismo un periodo de carencia. Estas innovaciones se otorgaron unilateralmente por las entidades bancarias y los registradores, que permanecimos los registros abiertos fuimos considerados como servicio esencial por el Gobierno de España, despachamos, por ejemplo, todas esas documentaciones sin cobrar, o sea, sin que tuvieran coste alguno para la persona que había incurrido en esa situación pues más desfavorecida. A su vez, además de la vulnerabilidad de los colectivos o de las personas, también podemos hablar de vulnerabilidad de las personas y también de vulnerabilidad de las cosas, porque los registros son infraestructuras de personas y de cosas. Los registros mercantiles son registros de personas. Los registros de la propiedad y los registros de bienes muebles se llevan por un sistema de folio real. Sus titulares son las personas, pero son registros de folio real. Y finalmente, pues la flora, la fauna, pueden ser determinadas, son supuestos en los que necesitan una protección que, curiosamente, es protegerse de las personas, pero también hay vulnerabilidad de las cosas. Pensemos, por ejemplo, en la vulnerabilidad medioambiental. Ningún río nos va a decir cuál es el caudal ecológico, ni ninguna finca publicitará pues cuál es su flora que debe ser protegida o su fauna. Y en este sentido, pues el registro de la propiedad puede convertirse también en portavoz de la naturaleza. Decía, y es muy importante, la doble actuación para la defensa de la vulnerabilidad. La actuación desde un punto de vista institucional, como es lo que ha venido haciendo el Colegio de Registradores de España, y luego la actuación a nivel individual. El Colegio de Registradores de España, por ejemplo, en los últimos años ha publicado unas guías muy interesantes sobre qué es el registro de la propiedad, qué es el registro mercantil, qué es el registro de bienes muebles, colocando estableciendo unos colores específicos cuando se utilizan tecnicismos y luego estableciendo una leyenda y una serie de ejemplos pues, muy claros, con vídeos, con pictogramas, para que la gente para que en definitiva el conocimiento de lo que ello significa pueda obtenerse de una manera intuitiva. Ha venido celebrando convenios pues, con sectores o con instituciones que defienden a sectores más desfavorecidos, como pues, por ejemplo las personas autistas o algunas personas con discapacidad. Ha publicado las guías en braille para que las personas ciegas puedan acceder también y tener el mismo conocimiento
de aquellos que de forma sencilla abrimos una pantalla, y luego otra serie de actuaciones también muy interesantes. Especialmente interesante, por ejemplo, es la estimulación, o sea, la promoción de la conciliación. La ley hipotecaria se reformó estableciendo la posibilidad de que los registradores pudieran intervenir conciliando asuntos en los que hubiera asuntos mercantiles, de la propiedad o bienes muebles, en los que existiese algún tipo de controversia y que finalmente puede acabar con una certificación donde el registrador puede constatar esa avenencia o la falta de ella. Lógicamente, habrá conciliación en aquellas materias que el legislador no haya establecido que de una manera imperativa deben resolverse en los tribunales o de otra manera. Pero realmente hay muchas cuestiones y controversias inmobiliarias que se están resolviendo por vía de conciliación. En este sentido, el Colegio de Registradores ha elaborado un prontuario muy interesante donde se incluyen pues, cuestiones específicas como en materia de arrendamientos, en materia de propiedad horizontal, alquileres turísticos, etcétera. Los últimos tiempos, bueno, hace poquísimo, hace unos meses, puso en marcha otra herramienta, a mi juicio, la verdad, importantísima, el llamado portal de emergencias registrales, donde, como consecuencia de todos los desastres naturales que desgraciadamente todos los países estamos viviendo, hace poco también tuvimos un desgraciado volcán en una de las islas Canarias. Bueno, pues como les decía, este portal de emergencias registrales lo que hace es, sobre todo el colegio tiene dibujada en un portal GeoBase, toda la forma poligonal, o sea, la figura, las formas gráficas de la propiedad inscrita. Y entonces ahora cuando hay una desgracia natural, como puede ser una inundación o incendios, que ahora, pues por ejemplo, en nuestro verano son bastantes comunes, lo que se permite es que el particular pueda visualizar su finca inscrita dentro de esa superficie pues que ha sido incendiada o que está inundada, y que de alguna manera pues eso pueda favorecer el que pueda instar una subvención de forma más rápida, o sea, acreditando que su finca está afectada, o solicitar el cobro de un seguro. En definitiva, proteger esa situación sobrevenida de vulnerabilidad en la que se encontraría ese individuo. Es importantísimo, desde luego, las campañas de formación que todas las instituciones deben realizar para que los colegiados, es decir, los registradores, de alguna manera estemos en un reciclaje permanente. El uso del lenguaje es muy, muy importante. Podríamos hablar de vulnerabilidad social, donde estarían las personas con discapacidad, los propios consumidores y usuarios, o las personas que han sufrido un desastre natural y entonces están en una situación de vulnerabilidad. Podríamos hablar también de una vulnerabilidad medioambiental, de una vulnerabilidad informática o digital en la que se encuentran algunas personas, no solo por falta de unos recursos que les permita pues tener un ordenador, acceder, o que viven en otras condiciones, sino también por algo tan simple como por ser una persona mayor y estar alejada del mundo de la informática y de lo que se ha venido a llamar la brecha digital. Es el llamado edadismo también, o sea, la vulnerabilidad
por razón de edad del individuo al que en algún momento quiero referirme. Pero, como les decía, yo quería hablar concretando algunas actuaciones cómo se llevan a cabo esa salvaguarda de la vulnerabilidad desde el Colegio de Registradores de España y desde cada uno de los registros españoles. En los casos de las personas con discapacidad ha sido fundamental inicialmente la campaña de formación del colegio para que como profesionales jurídicos desterremos de nuestro lenguaje términos como inválido, incapacitado, puesto que la Convención de Nueva York de 2006 lo que establece es que la capacidad jurídica es igual para todas las personas, independientemente de sus problemas físicos o de sus problemas psíquicos. Desaparece la tradicional diferencia entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Todas las personas tienen la misma capacidad jurídica y, por tanto, deben tener las mismas condiciones. Esto lleva pues a una, desgraciadamente en nuestro país, la modificación del Código Civil, aunque los profesionales la teníamos ya grabada, la modificación del Código Civil llegó bastante tarde, pero del mismo modo que se ha sustituido y se ha eliminado las tutelas, desaparece la tutela, salvo en el caso de los menores, como fórmula que suplanta, puesto que la capacidad jurídica permanece en todas las personas y se transita hacia medidas de apoyo solo en aquellos casos en los que una persona, pues por ejemplo, una persona con un Alzheimer que tenga una absoluta discapacidad para la comprensión y para tal, con un dictamen médico adecuado, su voluntad podrá ser ejercida por un curador representativo, pero si no, siempre se va a requerir la presencia de la persona con una discapacidad, sin perjuicio de que pueda necesitar alguna de esas medidas de apoyo. Nosotros, desde 1861, desde la primera ley hipotecaria, en los registros, en la infraestructura de los registros, existía el llamado libro de incapacitados, libro que hoy se conoce como libro de las limitaciones de las facultades de administrar y disponer, donde nosotros inscribíamos esas limitaciones de la capacidad de obrar que tenían las personas físicas o con posterioridad también las personas jurídicas. Por ejemplo, una declaración de insolvencia, nosotros llamamos concurso de acreedores, que afecte a una persona física o una persona jurídica, y antes inscribíamos lo que se llamaban también las sentencias de incapacitación, que podían determinar el nombramiento de un curador o, en su caso, el nombramiento de un tutor. El curador asistía y el tutor representaba. En la actualidad, lo que se inscribe en ese libro, y se inscribe como consecuencia de que la instancia judicial, aquellas resoluciones que determinan una situación de insolvencia para una persona física o en el caso de una persona jurídica, ahora explicaré cuál es el caso, o cuando para una persona física se determinan unas medidas de apoyo, el juzgado competente nos remite al registro que está dentro de la demarcación. No importa que la persona tenga o no bienes, porque puede no tener bienes en ese momento, pero tenerlas de futuro, nos da traslado de esa información. Este es un libro, el libro de limitaciones de las facultades de administrar y disponer, que está bajo la salvaguarda de los tribunales, pero que hoy se lleva informatizado, y se lleva informatizado por parte del colegio. Cada registrador que recibe cada registro, que recibe toda esa información, se remite telemáticamente, informáticamente al Colegio de Registradores de España, que lleva un índice informatizado de todas las situaciones de insolvencia y de todas las medidas de apoyo que se han dictaminado por los tribunales y que afectan a una determinada persona. El Colegio de Registradores
parametriza todas esas situaciones de tal modo que cuando cualquier registrador de cualquier sitio de España va a actuar en relación con una determinada finca que pertenece a un señor o a una persona, vamos, o a una señora, si esa persona tiene una situación que limita sus facultades de administrar o disponer, el registrador lo va a ver, aunque esa situación, por supuesto, haya sido determinada por un juzgado de cualquier otro sitio de España, que no esté dentro de la demarcación del propio registro. En las situaciones de insolvencia, lo que ocurre es que cuando una persona jurídica es declarada en concurso de acreedores, llega un momento cuando, bueno, primero se puede determinar el nombramiento de un administrador concursal, se pueden se pueden intervenir las facultades de administrar y disponer del representante orgánico de esa persona jurídica que haya sido declarada en concurso, o se puede nombrar un administrador concursal que solo que le asista, es decir, que sustituya su voluntad o que le asista. Pero de cualquier modo, en la última fase del concurso, cuando llega la fase de liquidación, ahí el concurso se abre procesalmente la pieza de calificación de ese concurso, y si ese concurso es declarado culpable, lo que ocurre es que el administrador, el representante orgánico, puede ser inhabilitado para el ejercicio del comercio y para administrar o disponer bienes de terceros. Esto es muy importante porque ello obligó también a una modificación dentro del Reglamento de Registro Mercantil incluida dentro del Reglamento de Registro Mercantil, y los registradores, cada vez que calificamos una constitución de una sociedad y vamos a inscribir el nombramiento del administrador de esa sociedad o de los miembros del Consejo de Administración, o el nombramiento de un liquidador si la sociedad entra en liquidación, o el nombramiento de un apoderado, vamos a comprobar que no haya sido inhabilitado por haber estado dentro de un procedimiento concursal y, por tanto, se le haya inhabilitado para el ejercicio para administrar o disponer bienes de tercero o para el ejercicio del comercio. Es especialmente importante este libro informatizado, al que, desde luego, solo pueden acceder las autoridades públicas, y del que no se puede dar publicidad, puesto que la posición de las personas con discapacidad debe ser absolutamente salvaguardada, pero decía que es muy importante porque también piensen que el mandato se extingue por el concurso del mandatario o del mandante, y que también en el Código Civil Español el hecho de que el mandatario haya entrado, se le hayan nombrado unas medidas de apoyo que impidan el ejercicio de algunas actividades, también puede poner fin al mandato. Lo mismo que si el mandante estuviera incurso en una serie de medidas de apoyo que finalmente acabasen determinando que a ese mandante hay que nombrarle un curador representativo. Por tanto, si queremos que todas las premisas que establecen el artículo 12 y sucesivos del Convenio de Nueva York, del respeto, de la igualdad y de la seguridad jurídica de todas las personas que tienen una discapacidad, pueda llevarse a efecto en términos de una absoluta justicia dentro de la política jurídica y económica de cualquier Estado, necesitamos conocer exactamente esa situación, si bien, como he dicho, no publicitarla. Además de esta vulnerabilidad, la que afecta a las personas con discapacidad, decía que el Colegio de Registradores de España también tiene, en el caso de los consumidores, tiene un registro, o sea, una infraestructura especial para la protección del consumidor, puesto que se entiende que el consumidor sería una persona que normalmente va a contratar con instituciones financieras, con grandes empresas, que le
colocan en una situación de desprotección. El registro de condiciones generales de la contratación está llevado por los registradores de bienes muebles. De hecho, constituye una sección de los mismos. Yo misma, en mi condición de registradora de bienes muebles, llevo dentro del ámbito provincial, territorial en el que se ocupa este registro, el registro de condiciones generales de la contratación, que lo que trata es de evitar los pleitos y procurar también que las instancias judiciales se pongan en marcha ante situaciones que pueden resolverse de otra manera. Es un registro que es que se lleva completamente online, que es gratuito, que está abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. Y yo les invito a que si ponen en cualquier buscador de Google, en Google, cualquier buscador como Google, perdón, pues registro de condiciones generales de la contratación, registradores de España, les va a llevar a la página y van a poder ver esto que ahora trato de explicarle. Lo mismo que las guías fáciles a las que me refería que ha publicado el Colegio de Registradores, pueden verlas también en la web del Colegio de Registradores de España. Este registro tiene dos partes. Una parte que es voluntaria. Será voluntario el depósito de lo que se llaman las condiciones generales de contratación. ¿Qué son condiciones generales de la contratación? Aquellas que se utilizan, que se redactan una vez para ser utilizadas en masa muchas veces. Por ejemplo, pues cuando las grandes superficies venden son contratos de adhesión. Nosotros nos unimos a ellos, o cuando se compra o se suscribe un contrato de luz, de agua, o muchas veces se compra un billete, tiene un condicionado general. Por eso muchas veces habremos visto que cuando intentamos hacer una compra online de alguna cosa, mientras no le damos al aspa de acepta las condiciones generales, pues no nos deja seguir. Como decía, el depósito del condicionado general de los contratos, que no tiene por qué ser abusivo ni tiene que ser nulo, es de voluntario depósito, salvo, dice la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, aquellos sectores que los gobiernos consideren adecuado que deben ser objeto de depósito. En este caso, el legislador español, en una ley del año 19, entendió que las entidades financieras, los contratos de préstamo hipotecario, todo el condicionado, debía estar depositado en este registro antes de proceder a su comercialización, de tal modo que cualquier ciudadano, cualquier consumidor español, pues puede saber cuál es el condicionado de los préstamos hipotecarios de las distintas entidades financieras y ver cuál sería el que mejor encaja a sus intereses. Esta, como decía, es la parte voluntaria. Es verdad que hay otros sectores específicos de la contratación que han depositado su condicionado. Por ejemplo, en mi registro concretamente, pues hay una empresa que vende por internet material deportivo que tiene depositadas las condiciones generales. Entonces, cuando ellos suscriben contratos, ya no reproducen todo ese condicionado, sino que se remiten al registro de condiciones generales de la contratación donde se haya depositado. Pero lo más importante es el acceso libre al ciudadano para lo que se llamaba antes la letra pequeña de los contratos. Este registro permite hacer grande esa letra pequeña. Y la segunda parte, que es la especialmente importante de este registro, es la que es de obligatorio depósito. Se trata de aquellas cláusulas que hayan sido declaradas nulas por abusivas por una sentencia como consecuencia del ejercicio de una acción individual o de una acción colectiva. En este caso, nuestra ley de enjuiciamiento civil, que fue objeto de modificación, establece que las sentencias firmes dictadas como consecuencia del ejercicio de una acción individual o una acción colectiva que declare nula una cláusula por abusiva deberán ser remitidas de oficio por los juzgados o por las instancias judiciales a este registro, al registro de condiciones generales de la contratación. Nuestra legislación hipotecaria establece que los registradores calificarán las cláusulas de los préstamos hipotecarios, las cláusulas de todos los contratos, pero en lo que se refiere a los préstamos hipotecarios, desterraremos todas aquellas cláusulas que sean contrarias a normas imperativas o prohibitivas, contrarias a sentencias del Tribunal Supremo y también
a sentencias en las que se haya declarado la nulidad de una cláusula y esté inscrita en el registro de condiciones generales de la contratación. Cada día, puesto que los juzgados deben remitirlas obligatoriamente de oficio, el Colegio de Registradores de España hace un cotejo de todas las cláusulas que hayan sido declaradas nulas con las condiciones generales que están depositadas, obligando a los bancos a modificar, o las entidades financieras, esas minutas. Ello nos permite también proteger la posición de las partes, la posición del consumidor, que muchas veces tiene una posición de vulnerabilidad frente a una empresa financiera, o bien por desconocimiento, o bien por las circunstancias que lo sean. Nos permite protegerle calificando con rigurosidad y de una manera dinámica, puesto que el registro se va nutriendo y es una labor que se hace diaria por parte del colegio. Se trata en definitiva que aquellas sentencias que se han pronunciado sobre una situación concreta dejen de producir solo los efectos que se habían producido para las partes que litigaron y tengan unos efectos para el resto de los consumidores, para evitar que esas cláusulas que ya han sido declaradas nulas se puedan volver a incluir en cualquier otro contrato. Créanme que es una herramienta especialmente eficaz. Como no tengo mucho tiempo, quiero referirme ya para terminar, que ustedes pues cuando hablan de la vulnerabilidad del ciudadano, de las personas, realmente las políticas sociales competen a los estados. A los estados les corresponde pues construir viviendas sociales, y nosotros pues los registros con la vocación de servicio público que debe presidir siempre la institución, pues podríamos contribuir, y de hecho se contribuye a comprobar que efectivamente las subvenciones que se dan para la adquisición de las viviendas sociales o para el acceso a los alquileres vayan destinadas realmente a aquel que las necesita. Pero muchas veces, a través del fraude que se produce con el lavado de activos, con el blanqueo de capitales, los estados no pueden llevar a cabo las políticas sociales adecuadas, puesto que sus presupuestos están mermados. Por ello, el Colegio de Registradores de España, en el año 2018, creó el registro de titularidades reales. Saben ustedes que el GAFI, el GAFILAT en América Latina, es un órgano que lucha precisamente contra el blanqueo de capitales, las tramas de prostitución, puesto que fundamentalmente parte del blanqueo de capitales procede de la explotación infantil, de la prostitución, explotación de mujeres, o sea, colectivos especialmente vulnerables, y como dictó lo que se llaman tiene las 40 recomendaciones, y una de ellas es la de el levantamiento del velo, en definitiva, de las personas jurídicas, o sea, saber quién está detrás de una persona jurídica, quién es su titular real. Por ello, como les decía, y como consecuencia de unas directivas europeas, en el año 2018 el Colegio de Registradores crea el registro de titulares reales, de tal modo que con ocasión de la presentación de los depósitos de cuentas, de los estados de balances de las empresas, que todas ellas deben presentar al cierre del ejercicio en los registros mercantiles españoles, debe declararse quién es el titular real, que será aquel que tenga más del 25% del capital social, del derecho de voto, o que de otra manera ejerza el control. Si el accionariado está muy polarizado, de tal modo que no hay nadie que tenga el 25% del capital o del derecho de voto, habrá que acudir al llamado titular real asimilado, a declarar como tal al órgano de administración. Esto va a permitir el control y la responsabilidad de quién está detrás de esa empresa, y es un instrumento realmente para la protección de los vulnerables, y también para la lucha contra la lacra que supone el blanqueo de capitales. Acabo ya, puesto que como sé que van a tener un poco, quiero dar tiempo a los panelistas o alguna pregunta. No me voy a referir a las cuestiones medioambientales, aunque insisto que la vulnerabilidad de las cosas y la vulnerabilidad medioambiental es muy importante. Quiero referirme únicamente a la necesidad también de la protección de las personas mayores. En estos momentos hay incluso, hay un movimiento
importantísimo dentro de Naciones Unidas es lo que se llama el edadismo, la discriminación por razón de edad. Piensen ustedes que las personas mayores de edad, bueno, básicamente no hay ni estadísticas, puesto que una persona mayor de 60 años ya se considera como mayor de edad, pero tienen más dificultad para acceder a un contrato de arrendamiento, tienen mucha más dificultad para acceder a un préstamo hipotecario, sus condiciones, las condiciones financieras para acceder a un préstamo, puesto que están en un momento en el que probablemente son consideradas por la entidad prestamista como que tienen menos capacidad de generar recursos, tienen una gran brecha, están en una situación de vulnerabilidad, y ya no digamos en lo que se refiere a la brecha digital, puesto que todos caminamos hacia la digitalización, hacia la absoluta conexión en línea con rapidez. Entonces es un colectivo que realmente necesita su protección. En estos momentos hay incluso una propuesta de reforma de la Constitución española, puesto que se habla de que las personas mayores, el Estado debe proteger las necesidades de las personas mayores, pero realmente no se están incluyendo no se habla de los derechos de las personas mayores. De hecho, en los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, cuando se constata una operación en la que interviene una persona, se constata tan solo mayor de edad. Solo cuando hay un acto que tiene que ver, puesto que, por ejemplo, que tiene que ver desde el punto de vista fiscal, puesto que tiene el usufructo y entonces su edad es importante, se constata la fecha de nacimiento, pero en general la fecha de nacimiento de las personas no se constata. Entonces, esta es una cuestión que probablemente de futuro deberíamos valorar para determinar estadísticamente qué porcentaje de ese colectivo tenemos dentro de los registros y cuál sería la protección que podríamos otorgarle. Porque quiero decirles que en el año 2050 probablemente España se estima que será el país con más envejecido del mundo, con mayor población por encima de los 65 años de edad. Y con esto, y sencillamente invitándoles a entender que la infraestructura de los registros, una infraestructura con vocación de servicio público perfectamente organizada, perfectamente incardinada, con cobertura de todo el territorio y conectada con propiedad mercantil y bienes muebles, es una institución que tiene de manera dinámica la obligación de seguir adaptándose a las necesidades que cada uno de los colectivos vulnerables y cada una de las necesidades que el mundo nos demanda. Nada más y muchas gracias por su atención.